de la historia de este rey que leímos en el segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Que es el reinado de el rey Asa. Y bueno, como algunos quizá ya han leído los libros de Crónicas y los libros de Reyes, pues ellos nos narran las vivencias, ¿verdad?, de los reyes que estuvieron a cargo del pueblo de Israel y de Judá. Algunos conocen la historia, pero les contaré un poquito del contexto. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, tuvo, ¿verdad?, un problema, vamos a llamarlo así, en su corazón y su mente, porque a la muerte de Salomón, ¿verdad?, debido a la desobediencia y la idolatría en la cual él en los últimos tiempos de su vida cayó, dice que al morir él y reinar su hijo Roboam, que empezó a oprimir a su pueblo más que su padre, el pueblo de Dios se dividió. Y es ahí donde nacen, por eso, ¿verdad?, el libro de Crónicas y Reyes, ya que unos narran los reyes de Israel y el otro narra los reyes de Judá, porque se dividieron en Israel del norte y en Judá del sur. 10 tribus se fueron para Israel, ¿verdad?, que las reinó Jeroboam, y 2 tribus, que fue la tribu de Judá y de Benjamín, quedaron como Judá del sur, que las reinó Roboam. Y ahí es donde empieza entonces, hermanos, la historia del pueblo de Dios, vamos a llamarlo así, en un pueblo dividido, Israel del norte y Judá del sur. Y entonces Asa es el tercer rey de la línea, ¿verdad?, de Judá, ya que los reyes de Israel, que fueron Jeroboam y muchos otros, en su mayoría fueron idólatras, fueron personajes que al tener una división entre hermanos, impedían que el pueblo, hermanos, llegara hasta Jerusalén para que no se convirtieran, ¿verdad?, a Judá. Entonces Jeroboam dice que hizo sacerdotes, constituyó levitas que no eran de la casa de Aarón, hizo becerros de oro en lugares más cercas para que el pueblo no llegase hasta Judá. Y entonces siempre hubo esa diferencia, ¿verdad?, porque unos tenían a los sacerdotes y al templo, y los otros entonces cayeron y optaron por seguir la idolatría. Y entonces viene Asa en su reinado. Asa fue el tercer rey de Judá, pero la historia de Asa es como muchas otras de los reyes, y es que es una historia que se repite hasta el día de hoy en las vidas de muchos de nosotros, y es que a veces el éxito nos lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el éxito que nosotros obtenemos en cualquier parte de su vida, llámese espiritual, eclesiástica, terrenal, laboral, familiar, pensamos que depende a la capacidad nuestra, a lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Es un resultado quizá al mucho trabajo que yo me he esforzado o he sembrado, y podría ser que tiene en cierta parte razón, pero no lo es todo. Si nosotros llegamos a tener éxito en alguna parte de nuestra vida, es gracias a la bendición de Dios, que le dio la fuerza, que le dio la sabiduría, que puso los medios. Y entonces eso pasó, hermanos, en la historia de Asa. Dice que en el reinado de Asa había sosiego, o sea, había tranquilidad, había paz. Y entonces Asa, hermanos, propone al pueblo a una de las cosas que al final del día muchos de nosotros hemos o dejamos de hacer, dadas las circunstancias que vivimos, ¿verdad?, en esta tierra. Y dice así en el versículo 14, en el capítulo 14, dice que cuando Asa hizo lo bueno y lo recto, y quitó todos los altares y cultos, en el versículo 4 dice, y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que en la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Y edificaron pues y fueron prosperando. Una de las virtudes que tuvo Asa como rey, ya que está, ¿verdad?, dentro de los reyes buenos que tuvo Judá,
a pesar que tuvo un final de una manera no muy agradable, fue eso, que los reyes de Judá, hermanos, tenían algo en claro. Querían que el pueblo regresara a adorar a Dios. Y entonces quitaban los lugares de idolatría, ¿verdad? Derribaban las imágenes de acera, las ciudades que se habían inclinado, ¿verdad?, a adorar a otros dioses, pues dice que las derribaban y hacían ciudades fortificadas para volver a instruir al pueblo o a toda la nación, ¿verdad?, a que buscara a Dios. Y eso fue lo que hizo Asa. Instruyó al pueblo a volver a buscar a Dios. Y cuando nosotros hablamos de buscar, ¿qué podemos entender por buscar, hermano? Pues escudriñar. Escudriñar, hermanito Josué. Tener la presencia, encontrar algo, encontrar algo. Encontrar algo, hermanito Elías. Buscarle a él, Jeremías. ¿Qué entiendes cuando te digo busca la llave, Jeremías? ¿Qué tienes que hacer? Encontrar algo. Encontrar o hallar algo, ¿no? Obedecer. Obedecer, hermanita Ana. Eso, tener la intención de encontrar algo. Tener la intención de encontrar algo. Tener la intención de examinar, no, de examinar también. De examinar. ¿Alguien más por allá adentro, hermanos? Hermano Zacarías. Encontrar algo. Encontrar algo. Bueno, si buscamos el significado de buscar, dice que es hacer algo para hallar o encontrar a alguien o a algo. Pero también puede ser hacer lo necesario para conseguir algo. Entonces, Asa, ¿verdad?, instruyó a todo un pueblo para que tuviera la intención de hacer algo para hallar y encontrar a Dios o para conseguir algo de Dios. Y fue como introdujo al pueblo a empezar a creer nuevamente en Dios, ya que Salomón había empezado como Asa con un buen éxito, pero les decía yo, a veces el éxito nos lleva al fracaso. Y es que eso pasa aún hasta en nuestros días, ¿verdad? En predicadores, en levitas, en pastores, en personas que llevan quizá mucho tiempo en alguna congregación y entonces empiezan, ¿verdad?, a llenarse de vanagloria, de soberbia, de altivez, y piensan que lo que tienen no lo ven como un don de Dios, sino como algo de ellos. Yo soy el predicador y entonces el hermano me tiene que invitar a un refresco terminando la prédica, porque me lo merezco, porque mucha gente empieza, ¿verdad?, a vanagloriarse, como le pasó, ¿verdad?, para desgracia a Salomón. A pesar de ser el hombre más sabio, hermanos, cayó, ¿verdad? Como Sansón, a pesar de ser el hombre más fuerte, cayó, hermano. Como David, a pesar de ser el hombre con el corazón conforme al Señor, cayó, ¿verdad?, en un pecado de adulterio. Muchos grandes hombres, ¿verdad?, tuvieron su falla debido a que, hermanos, pensaron que lo que tenían les pertenecía. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar a Dios y empezaron a buscar, hermanos, las cosas para ellos. Y eso es lo que pasa hoy. Muchos de nosotros no tenemos la misma intención, el mismo amor, el mismo gozo, la misma paciencia que teníamos en un principio. Cuando, hermanos, nosotros veníamos directamente a buscar a Dios. Nadie veía si el zapato de la hermana Lidia estaba roto, nadie veía si la camisa del hermano no estaba fajada, nadie se percibía o se percataba si el hermano había faltado, quizá porque en un principio, yo lo puedo decir como experiencia, no veías nada más que Dios. Estaba tu problema, pero enfrente de todo estaba Dios. Y entonces la palabra, la alabanza, el mensaje era algo que te llenaba, te quebrantaba, te hacía llorar, salías renovado con la esperanza, porque estabas encontrando lo que tú venías buscando. Tu corazón venía dañado, tu corazón venía dolido, tu corazón venía lleno de problemas, y como tú venías buscando solución y la solución era Dios, lo encontrabas. Pero
Con el paso del tiempo, dejamos de buscar eso. Y cuando dejamos de buscar eso y empezamos a buscar otras cosas, también las encontramos. Porque la Biblia dice que el que busca halla, el que toca se le abre. Y a veces empezamos a buscar no las cosas de Dios, sino empezamos a buscar los errores de los demás. Y si hoy ustedes pudieran poner su mirada en mí y buscaran errores en mi vida, van a encontrar muchos. Puedo ser a lo mejor, decía el hermano, yo iracundo, puedo ser a lo mejor apático, puedo estar frío en este momento de mi vida. Y si ustedes buscan algo en mi vida, lo van a encontrar. Y eso es lo que está pasando con las iglesias, y fue lo que pasó en el tiempo de Asa. En el tiempo de Asa, ellos cuando buscaron a Dios, dice que Dios les trajo paz y los hizo prósperos y les dio tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura que ellos se apoyaban en Dios, y entonces Dios solucionaba sus problemas. Pero hubo un tiempo en el cual ellos se confiaron y sabían que Dios daba respuestas, y como no había guerra y estaban tranquilos, empezaron a buscar hacer las cosas a su modo. Y eso es lo que regularmente pasa en la vida del cristiano. Cuando nosotros empezamos a buscar algo, lo encontramos. Buscamos cosas en la iglesia, encontramos cosas que ya no nos agradan. ¿Por qué creen que Dios a lo largo de los evangelios decía poner la mirada en mí y no en el hombre? Porque cuando nosotros ponemos la mirada en Dios, dice la Biblia que Dios es Jehová Rafa, que en Éxodo dice Jehová es mi sanador. Si tú vienes enfermo y pones tu mirada en Dios, Dios te va a sanar. Dios nos da la victoria. Si estás derrotado y pones la mirada en Dios, Dios te va a dar la victoria. El error común o recurrente dentro del mundo eclesiástico, ¿verdad? Es eso, que nos apoyamos a veces en el hombre, en nuestra prudencia o confianza, en lo que nosotros creemos correcto, y entonces abandonamos la búsqueda del Señor. Amós dice, buscadme y viviréis. Jeremías dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me buscareis de todo vuestro corazón, y entonces seré hallado por vosotros. Y si nosotros leemos y buscamos en la Biblia, hermano, todo lo que indica la búsqueda del Señor, vamos a ver qué es lo que nos pide el Señor, que siempre lo estemos buscando. Y es que la búsqueda es algo muy común en nuestras vidas. La gente de allá afuera busca trabajo, la gente soltera busca una esposa, los matrimonios buscan tener hijos, usted tiene hambre y busca un café. Y como hay ahora buscadores que nos ayudan a llegar al lugar, se nos facilita todo. Inclusive el término buscar lo aplicamos ahorita, como les dije, hermanos. Vamos a leer Segunda de Crónicas 14. ¿Qué fue lo que hicieron? Buscaron la cita, la hallaron y la encontraron. Algunos los ayudaron, pero la encontraron también. Pero lo que quiero decir es que la búsqueda siempre está presente en nuestra vida. Yo le digo a la hermana Citlali, oye, vas al Oxxo, me trae por ahí algo, y la hermana va y busca una coca, va al refri y busca lo que yo le pedí. Usted va al súper y ¿qué es lo que hace? Busca lo que necesita. Y en ese término de búsqueda, nosotros es donde a veces nos quedamos, buscando las cosas terrenales que necesitamos y queremos conseguir, pero en las cosas espirituales hemos dejado de buscar. Queremos que esas cosas lleguen por sí solas. Y no quiero decir que Dios no pueda llegar y venir, porque la Biblia dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Lo que estoy diciendo es que como el pueblo en aquel tiempo le hemos dado prioridad a buscar las cosas, ¿verdad? Que a veces, hermanos, escasean, se acaban y terminan, y hemos dejado de buscar la fuente de agua. La Biblia dice en Salmos, así como el siervo tiene sed, así yo tengo sed de ti, Señor. Como la arena, dice, seca, así es mis ganas de saciar mi sed. O sea, hablaba de una búsqueda infinita. ¿Y qué es lo que pasa? El éxito se va a obtener a base, hermanos, de perseverar, de seguir adelante. ¿Por qué? Porque la fe es eso. La fe no es empezar bien y terminar mal. La fe es mantenerse en lo que han creído. Vamos a seguir leyendo la historia de Asa, porque
Asa tuvo un problema. Y el problema fue que venía un ejército contra él. Y vamos a ver la cantidad de personas que venían contra Asa. La Biblia dice ahí en el segundo libro de Crónicas, en el versículo 9, dice: y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Y en el versículo 8 dice que el ejército de Asa era de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudo y estaban y empezaban arcos, dice, todos hombres diestros. Entonces en el versículo 10 dice: salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. 1,300,000 contra 580,000. Pero era un hombre que había instruido un pueblo a buscar a Dios. Y ahora, ¿qué era lo que iba a hacer él para la batalla? Buscar al Dios que le iba a dar la victoria. Entonces, hermanos, Asa hace esta oración y dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y le dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Una de las oraciones, vamos a llamarlo así, más bonitas que un rey pudo elevar a su Dios, externando, hermanos, la confianza que tenía este varón en que Dios le podía dar la victoria. Le dijo: Señor, porque tú le puedes dar la ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas, porque en ti nos apoyamos, dice. Y ese es el principio de Asa, y ese principio lo vivimos mucho. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, cuando hermanos, el hermano me enseñó a orar y me dijo: pídele a Dios, y cualquier cosa tan pequeñita que pareciera, decíamos: en el nombre del Señor va a salir. Y lo tenías presente, y orabas por tu alimento para que te hiciera bien, y orabas al salir para que fuera un buen día, y orabas para que las cosas estuvieran bien, y para todo querías orar, para todo te apoyabas. ¿En quién? En Dios. Y si iba a estar al trabajo, dice: Señor, por favor, que yo llegue al trabajo. Y tu apoyo, Dios. En un principio, cuando tú llegas a los pies de Cristo y tienes ese amor para con Dios, todo tu apoyo va a ser Dios. Para las cosas eclesiásticas, laborales, materiales, terrenales, familiares, todo siempre va a estar presente Dios. Pero a Asa le pasó esto. Dice la Biblia que Dios le dio la victoria ahí donde leímos. Pero después de eso, hermanos, le voy a dar yo lectura para que entendamos bien la historia y el trasfondo del mensaje. Ustedes nada más síganme con sus ojos y yo voy a leer en el versículo 1 del capítulo 15 en adelante la historia de Asa. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis seréis hallados de vosotros, mas si les dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él.
Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces, ahí viene, hermanos. Entonces, ¿qué hicieron? Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la despuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados en Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa del Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata y oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Después de esa gran victoria, donde el pueblo buscó a Dios, ellos estaban, hermanos, celebrando una gran victoria. Dios les había entregado un ejército que los doblaba, hermanos, en cantidad y en número. Pero ellos habían apoyado en aquel que la Biblia dice que nos ha hecho más que vencedores. Y entonces, después de esa alegría, quiero pensar yo ese júbilo, que venían contentos y decían, hermano, gloria a Dios, como usted y yo le decimos, porque sanó la hermana, porque me dieron el trabajo, porque Dios nos dio la victoria. En medio de eso, un profeta se les acerca y le dice, oye, Asa, Dios me ha dicho esto. Dios dice que se esfuercen y que lo busquen y que no lo dejen y que no lo abandonen, porque si ustedes lo abandonan, Él se alejará de ustedes. Y entonces dice que Asa tomó ánimo y dijo, ¿saben qué? Hay que seguir trabajando. Y entonces dice que tumbó otra vez altares, hermanos, hizo una fiesta solemne del pueblo de Israel, que eran idólatras. Dice que muchos de otras tribus, de Manasés, de Simeón y de Efraín, se vinieron con él, cambiaron de reino porque veían que Dios estaba con él. Y entonces dice, hermanos, que hicieron una promesa, porque estaba el son de la trompeta, la alegría, el júbilo, el sacrificio, y prometió y dijeron, buscaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y el que no le buscase, que muera, sea grande, sea pequeño, sea niño. Y entonces dice que Dios les dio paz en todas partes. Y es que qué fácil es hacer promesas cuando todo está bien. Qué fácil es hacer promesas cuando están viendo la mano de Dios en su vida. Pero qué difícil es cumplirlas cuando la prueba llega a usted. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí sentados, que hemos sido bautizados, le hemos dicho al Señor que le vamos a servir toda la vida. Y le dice el hermano que les bautiza, y hace el hermano Abraham, otro hermano, le dice, hermano, ¿qué tiempo le va a servir a Dios? Toda la vida, hasta que me preste vida y hasta que Dios me llame a cuenta, ¿sí? Y es fácil hacer promesas cuando todo está bien. O es fácil hacer promesas cuando quieres que Dios te responda algo. Porque a veces nos bautizamos porque queremos que Dios haga algo en nuestra vida y no porque estemos amando al Señor. Y es algo que pasó mucho en el pueblo y que pasa mucho en los pueblos o en las iglesias. Es fácil prometerle a Dios. Pero si usted hiciera memoria y yo hiciéramos memoria, las veces que lo prometimos a Dios, la ayuda, cuando estábamos solos, cuando ya no había respuesta, cuando mis primos estaban poseídos y nadie nos ayudaba y llorábamos, incluso los padres de ellos, mis abuelos, toda mi familia llorábamos y estábamos tristes, y saben que le prometíamos a Dios muchas cosas, pero del montón que éramos, muy pocos permanecemos aquí. ¿Por qué razón? No estoy señalando a los errores de las personas,
Lo que estoy diciendo es que es muy fácil para el hombre, hermanos, vamos a llamarlo así, debilitarse o humillarse, o cómo podríamos poner la palabra, desfallecer en medio de una prueba y hablar y decir algo que a veces no sentimos, que solamente necesitamos, ¿verdad?, en ese momento una respuesta. Y es lo que pasó, y es lo que pasa, y es lo que ha pasado con muchos de mis familiares, lo que ha pasado con muchos hermanos que hoy no están. Es fácil hacerle promesas a Dios cuando Dios nos da una gran victoria. Saben que mi familia sanó, que vimos la mano de Dios, que tuvimos que despojarnos de algunos collares que traíamos colgados algunos, despojarnos de nuestra vida, dejar de tomar, quitarme yo aretes, ¿verdad? Algunas hermanas cambiar su manera de vestir, otros cambiarse de iglesia porque vieron que Dios quería que trabajáramos. Así como le mandó a Asa: Asa, ten ánimo, si tú me sigues y me buscas, mira, yo te voy a dar paso donde estés. Porque dice la Biblia, hermanos, ¿verdad?, en su palabra, en el Salmo 34:10, y le voy a dar lectura. En el Salmo 34:10 dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿quién lo tiene ahí? No tendrán falta de ningún bien. Dice: los leoncillos tienen hambre. Dice: pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Cuando usted y yo buscamos a Dios, podemos tener paz y tranquilidad de la mano de Dios, porque sabemos que Dios se encargará del problema. Vamos a poner un ejemplo claro. Si su carro se descompone y está un panadero y está, hermano, un bombero y hay un mecánico, hermano Jorge, ¿en manos de quién se va a sentir más tranquilo para que su coche quede? Pues el mecánico, porque el otro es panadero y el otro es bombero. Si hay un problema, vamos a llamar en la calle, y está, hermanos, el mecánico, el policía y el de la farmacia, ¿en quién va a confiar más usted que arregle el problema? Pues en el policía, porque es el que viene a acomodar o a poner el orden. Si hay un incendio y está el camionero, el panadero y está un bombero, ¿en quién va a creer más usted, hermana? El bombero me va a ayudar, porque todos decimos: es el oficio del bombero, es el oficio del mecánico, es el oficio del policía. Y entonces nos sentimos tranquilos en un incendio porque ya llegó el bombero, ya lo van a pagar. En un altercado, en un problema, nos sentimos más tranquilos cuando ¿qué? Cuando ya llegó el policía, ya llegó la policía, ya se va a arreglar todo. Cuando está un coche descompuesto y está quizá usted pegándole, la esposa ve al mecánico y dice: ya va a quedar porque ya llegó el mecánico. Nos sentimos más tranquilos porque lo que vemos nosotros como hombres terrenales, vemos a alguien que nos va a dar solución a nuestro problema o a lo que estamos pasando. La Biblia dice que ellos tenían paz y tranquilidad porque buscaban a Dios. Y si sabían que se enfermaban, ¿quién iba a dar la solución? Dios. Si tenían un problema, la solución era Dios. Muchos de nosotros no podemos estar tranquilos en nuestra vida, porque viene un problema y son las lágrimas, viene una situación y abandonamos la iglesia, viene otra circunstancia en nuestra vida y decaemos en lugar de buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado de creer que toda la solución a nuestras cosas está en las manos de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Asa. Después de esa promesa que hizo Asa, después, hermanos, de 35 años de paz, Asa se olvidó de buscar a Dios. Lo leímos ahí. 35 años duró sin que hubiera guerra contra Asa. 35 años, hermanos, donde Dios les dio paz porque le buscaban al Señor. Porque, hermanos, Dios había, hermanos, establecido una relación con ellos. Pero dice que en el año 36, ahí en el segundo libro de Crónicas, le voy a dar yo lectura, en el versículo 16, dice: y en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir
ni entrara ninguno al rey de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey, y la envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre mi padre y mi padre, entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió a los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá, se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificada, y con ellos edificó a Geba y a Mizpa. Y aquí viene, hermano, dice: y en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. 35 años pasaron, y entonces Asa dejó de buscar a Dios. Yo no quiero que analicemos esto. ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? ¿Cuántos años ha pasado usted en su vida que, aunque usted piensa que por venir a la iglesia sigue buscando a Dios, usted ha dejado de buscarlo? Porque en un principio teníamos más temor de Dios, pero en 35 años el corazón de Asa enfrió. En 35 años de paz y tranquilidad, Asa se confió. En 35 años, después de prometer que siempre buscaría a Dios, dice la Biblia que él se apoyó en el hombre. Y como leímos nosotros en el capítulo 14, en el versículo 11, dice: porque tú, le dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia en alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. ¿Qué dice ahí, hermanos? Porque en ti nos apoyamos. No le importaba la magnitud del ejército, él decidió apoyarse en Dios. Pero 35 años después decidió apoyarse en Ben-Hadad, un rey poderoso, un rey, hermanos, que tenía mucha gente. ¿Y saben qué hizo Asa? Por quitar a Baasa, el rey hermano de Israel, le dio y se despojó de los tesoros de Dios. Él sacó los tesoros de la casa del Señor y se los dio. Dice: mira, con tal de no perder yo mi reino, le dio, hermanos, las riquezas o los tesoros de la casa del Señor, y le dijo: pero quítame a Baasa, yo quiero hacer una alianza contigo, quítame. Si Baasa seguía en esa tierra, hermanos, era la tierra donde pasaban, ¿verdad?, para adorar en Jerusalén, donde pasaban, hermanos, sus alimentos, sus víveres, y entonces el reino de Judá podía extinguirse. Era lo que pensaba Asa. Entonces dijo: mejor que Ben-Hadad llegue, ¿verdad?, y quite su alianza con él, para que entonces Baasa, al verse, ¿verdad?, menor, se aleje. Ese mismo hombre que hace 30 y tantos años había confiado en que Dios los iba a apoyar, ahora confiaba más en un hombre, en el poder de un hombre. Quiero que haga memoria la primera vez que usted vino a la iglesia, la primera vez que le hablaron de Dios, la primera vez, hermanos, que usted sintió la presencia de Dios en su corazón. Cuando usted creyó que Dios podía ayudar, cuando no minimizaba el poder de un Dios que estaba usted conociendo apenas, cuando vio un Dios que lo sacó del alcohol, de las drogas, de los problemas maritales, llámese como se llame su situación. Quiero que recuerde la primera vez que quería que todos se enteraran que usted era cristiano. La primera vez que usted decía: voy a una iglesia, y decía: está loco, porque la hermana sacaba un velo
no importa si estuviera en Plaza América, Boston, la fondita de Doña Ana, la tiendita de Doña Salo, no le importaba, pero ella sacaba un velo, lo ponía, ¿verdad?, en su cabeza, inclinaba su rostro y le daba gracias al Dios que estaba conociendo, al Dios en el que se apoyaba, al Dios que le había solucionado su problema, que estaba llenando su corazón. Pero ni siquiera pasaron en algunos 35 años, pasaron 5, 4 años, 10 años, un problema en la iglesia, para que ahora usted y yo dejáramos de apoyarnos en Dios y nos apoyáramos en ¿quién? En el hombre, en las personas, en la solución, y decir, bueno, pero si el hermano ya no lo hace, ¿para qué lo hago yo? Yo, hermano, veía, y algo lo tengo en claro. Cuando nosotros estábamos en una iglesia, teníamos un pastor que se llamaba Abel Carrillo, para que ustedes oren por él y Dios lo traiga a sus pies nuevamente. Y él nos decía, a las 8 hay que estar ¿en dónde, hermanos? En la iglesia. Y el que no llegara a las 8, Se quedaba afuera. se quedaba afuera. ¿Saben qué hacía la gente? 7:50 y venían hasta corriendo. Algunos agarraban taxi para llegar a las 8, porque si no el pastor nos iba a dejar, ¿dónde creen? Afuera. Y los que llegaban afuera, ¿dónde oraban, hermana Lili? Afuera. Los hermanos que llegaban después de las 8, ¿saben dónde oraban? Agarraban su velo las hermanas y en la banqueta se postraban a clamarle a Dios. El hermano dejó de estar. Y inmediatamente después de que el hermano dejó de estar, podíamos llegar a 8:10, 8:20, 8:40, podíamos dejar de venir. Mi pregunta es, ¿a quién era el temor, hermano Jorge? Muchas veces el temor es al hombre. Muchas veces usted y yo nos apoyamos en el hombre. Muchas veces usted y yo decimos, pero yo hice todo eso por el hermano. Pues qué mal hizo usted, hermano. Porque si usted volviera a poner el esfuerzo en un principio donde usted amaba a Dios, no importa si lloviese, tronara, no hubiera pasaje, se mojara. Aquí, hermanos, no estaba pavimentado y se hacía un río y las hermanas perdían su chancla cuando querían cruzar, pero ellas venían ¿a qué? Y Dios nos había dado tiempos de paz, tiempos de tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque la respuesta la iba a dar Dios. No importa si hoy no estaba usted, porque ¿saben cuál era la confianza? Porque yo sé que mañana va a estar alguien en este lugar que hoy no está ocupado, alguien va a estar. No buscaba la solución de, pero ¿cómo va a estar ahí, hermano? ¿Cómo vamos a traerlo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando usted y yo buscamos y nos apoyamos en las cosas humanas, encontraremos muchas situaciones, muchos problemas, muchos errores, muchos falsos testimonios, muchas cosas que solamente se hablan de boca, pero no se viven en la vida de una persona cristiana. Y ese es el error que cometió Asa y el error que cometemos nosotros y que comete la iglesia y que usted está cometiendo. Después de 35 años, ellos decidieron darle los tesoros de Dios. Y el Señor les había dicho por medio del profeta, Azarías les dijo esto, oigan, no dejen de buscarlo. Y ellos pudieron decir, pero ¿por qué nos dice esto el profeta? Si venimos de una gran victoria. Porque Dios, hermanos, mira más allá. Y cuando usted y yo nos confiamos y pensamos y decimos y creemos que nos merecemos todo, entonces dejamos de querer agradarle a Dios. Y decimos, como yo soy hijo de Dios, me merezco esto. Como soy hijo de Dios, el diablo no me puede hacer nada. Y muchas cosas son reales. Pero ¿qué tanto usted y yo buscamos a Dios? Para ser merecedores de esas grandes bendiciones. Para ser merecedores de esa cobertura. Dice la Biblia que el ángel del Jehová acampa alrededor de los que, ¿qué, hermanos? De los que le temen. ¿Y cuál es el temor del Señor? Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero dice, si tú buscaras la sabiduría como buscas la plata, entenderías lo que Dios quiere. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Colosenses dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad primeramente las cosas de arriba, de donde Cristo está, no las cosas terrenales. Es fácil para el hombre decir, creer y muchas veces afirmarse en una posición errada, como lo hizo Asa. El Señor le dijo a Asa, Asa, búscame
Yo no te pido otra cosa más que me busques. Y mientras tú me estés buscando todo el tiempo de tu caminar, de tu vida eclesiástica, yo estaré contigo. Isaías dice la palabra de Dios en Isaías 55. Dice la escritura en el versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar, hermano. Iglesia, ¿qué buscáis hoy? Si yo les preguntara a cada uno qué buscan hoy, el enfermo va a decir: hermano, yo busco ser sano. Bueno, Jehová es el sanador. El que no tiene trabajo va a decir: hermano, yo busco trabajo. El que no tiene a su familia va a decir: hermano, yo busco volver a estar con mis hijos. Y no es que no valgan las cosas que están buscando, es que estamos buscando erróneamente. La Biblia dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para tus deleites. Si nosotros pedimos, ¿verdad?, encontrar a Dios o encontrarnos con Dios, hermanos, va a haber paz, tranquilidad y orden de nuestra vida espiritual. Pero no lo puede lograr, o no puede lograr haber ello, porque no le estamos buscando. ¿Cuántos años bastaron para que usted dejara de leer la Biblia? Inclusive yo cuando buscaba al Señor y estaba yo, hermanos, queriéndome empapar de las cosas de Dios, yo leía todos los días, no había cansancio. Yo no quería que el pastor se fuera de la casa. Lo abrazaba y decía: hermano, quédese aquí, no voy para una coca. Y yo quería que el hermano se quedara, y ahí estaba, y le decía: hermano, pero ¿por qué la Biblia dice esto? Y me explicaban. Y ese era el amor. Y a veces, ahora me toca a mí, y yo digo: hasta los hermanos van a querer que les explique. Y luego digo yo: pero yo era el que hacía eso. ¿Por qué ahora me quiero negar a hacer algo que yo buscaba en un principio y encontré? El hermano Jeremías me preguntaba cada rato: pero porque es que mira, Pablo me decía: hermano, Pablo, hay que hacer esto y buscar esto, pero ¿por qué dice? Y otros hermanos me preguntaban: hermano, ¿por qué dice esto? Y en el transcurso de mi vida yo analizo y digo: Dios nos ha puesto para eso. La prédica pasada hablamos de tener misericordia, no con los que nos aman, porque qué caso tiene, sino con aquellos hermanos que necesitan realmente que tengamos misericordia con ellos. Pero la pregunta es esta: ¿qué estamos buscando ahora? ¿Buscamos agradar al hombre? Yo buscaría venir a la iglesia porque la persona que puso como Padre terrenal el Señor en esta vida, pues está al frente, y entonces yo diría: yo voy a la iglesia porque es mi papá. Pero nada de eso me serviría. ¿Qué busca usted cuando se pone un velo, que la gente la vea para decir es cristiana? ¿Qué busca usted, hermana, tener una buena vestimenta para que el pastor la vea o que la vea el Señor? Analice y analicemos nuestra vida. ¿A quién buscamos agradar? ¿Qué hace usted cuando deja de venir a la iglesia o viene a la fuerza o dice que no se siente a gusto en un servicio? Si decimos que cuando abrimos esa puerta es porque venimos a buscar y agradar a Dios. Porque para agradar al hombre hay muchos que a lo mejor se están hasta volviendo con la predica porque no les agrada cómo hablo. Algunos otros ya quieren que me calle, pero la Biblia dice que nosotros venimos a ponernos a cuentas y a agradar al Señor. Pero ¿qué pasa cuando usted se apoya en el rey de Siria y no se apoya en Dios? Cuando usted se empieza a apoyar en la persona, entonces inmediatamente el diablo pone en su mente que todo lo que usted había hecho no valió la pena. Y usted dice: tanto que me esforcé, Jeremías, cuando estaba el hermano y todo lo que hice, si mira, está más fácil que lo hagamos así. Aquí no hay disciplina, aquí no hacemos esto. Pero ni siquiera es las cosas que no hay, sino lo que usted está dejando ahora de hacer. Aunque las cosas esas no hayan, aunque el hermano Abraham no ponga un candado aquí y dijera que no entra nadie a las 8, lo primero que haría mucho es decir: hermano, ¿por qué hace eso? ¿Está mal? Eso no es de Dios.
Ya ni hay que ir a esa iglesia. Porque eso es lo primero que la gente piensa. Pero si la gente pensara y dijera, tengo que llegar temprano para adorar a mi Padre, haríamos el esfuerzo. No estoy diciendo que lo va a hacer el hermano Abraham. Yo puse un ejemplo de lo que viví yo una vez en una etapa de la vida. Lo que estoy diciendo es eso, la importancia que nosotros le damos. Asa había hecho todo lo mejor, había quitado la idolatría, inclusive de su madre, que tenía una imagen de acera, y la había mandado a quemar. Pero hubo algo que dejó hacer que el diablo enfriara el amor que tenía por su Dios. Y es algo que pasa muy a menudo en nuestra vida, porque podemos asistir todo el año, podemos venir a todas las congregaciones y a todos los cultos y todas las cosas de Dios hacerlas y ayudar a la gente que no tiene un pan y comprar una torta al niño en la calle y todo. Pero si el diablo enfría nuestra relación o nuestro amor para seguir buscando a Dios, hermanos, nada somos, dice la preeminencia del amor. Así diese yo mis bienes y fuere yo quemado, dice, y no tengo amor, nada soy. ¿El amor a quién? A las cosas de Dios. Hemos perdido el amor para con Dios. Yo a veces dijera, Señor, quisiera yo volver a esos tiempos donde, verdad, realmente, decía el hermano Abraham, nos daban las 5 de la mañana y a las 6 tenía que entrar el hermano Pedro. ¿Y saben qué hacía el hermano Pedro? Se iba. Como creyentes, así como Asa, después de mucho tiempo hemos llegado al conformismo, en decir ya no puedo. Imaginen esto, la misma generación que había vencido a un ejército de 1.300.000, ahora estaba optando por mejor dar los tesoros y que alguien les quitara al enemigo que les estorbaba. Ya no tenían quizá la vitalidad. Quiero pensar que algunos de ellos ya estaban canosos, algunos de ellos, hermanos, quizá con arrugas en su cara, cansados, como usted y yo lo estamos muchas veces en las cosas espirituales. Y decimos, otra vez hay que orar. Hermano, llevo 13 años orando por gente enferma. Y van a ser otros 13 si Dios quiere, o 20 o 15. Pero la solución siempre va a ser la misma, hermano. Asa es un ejemplo muy común en las iglesias, hermano. Muchos empezamos con éxito, pero podemos terminar en el fracaso. Gálatas 3 dice esto, hermanos. Gálatas 3, quiero que lo busquen. Y buscar, dijimos que era hacer algo hasta encontrarlo y hallarlo. Así que cuando lo encuentren me dicen. ¿Quién me puede dar lectura? A ver, Jeremías, ven, pasa acá al frente para que lo leas. Gálatas 3, a ver. Hasta el 5, del 1 al 5. Léelo fuerte, hermano. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén, hermanos. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Galacia, a los Gálatas le dice, Gálatas, tan insensatos son. O sea, estoy impresionado que tan rápido hayan dejado de creer en la verdad, dice. Habéis comenzado, dice, en el Espíritu y ahora terminaréis en la carne. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os sedujo? ¿Qué fue lo que produjo en sus vidas que ustedes dejaran de vivir una vida espiritual y empiecen a vivir una vida carnal? ¿Acaso creen que el que suministra todo por medio del Espíritu lo hace por las obras o lo hace por la fe? Dice, si Dios les da la bondad de ser, ¿verdad?, sus hijos y da las fuerzas, no es por lo que ustedes hacen, es por la fe. Primera de Juan dice, y esta es la fe que vence, o esto es lo que vence al mundo, vuestra fe es lo que nos da la victoria. Los Gálatas habían empezado a vivir una vida, hermanos, en el Espíritu,
habían sido llenos del Espíritu, pero algo los fascinó, los engañó, los sedujo, los distrajo para empezar a vivir en la carne. ¿Qué es lo que está distrayendo su vida para dejar de querer agradar a Dios? Porque es fácil engañar al hombre. Hoy podemos engañar al predicador, pastor, hermano evangélico, a toda la comunidad eclesiástica cristiana viviendo una vida de mentiras. Pero la Biblia le dice a los Gálatas, el mismo apóstol Pablo dice: ¿por qué están empecinados en querer que engañan a Dios? Dice, Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, y a lo mejor no hemos despojado de nuestro corazón la idolatría que Asa pudo quitar. No hemos despojado de nuestro corazón esas imágenes, esas cosas, hermanos, que aún toman mayor parte en nuestra vida que Dios. Usted va a decir, hermano, yo ya no adoro quizá un bulto o una imagen de barro. No, el hablar de un ídolo es algo que nos quita, ¿verdad? O le damos prioridad antes que las cosas de Dios. Y a lo mejor el ídolo no lo puede quitar porque ese ídolo es su trabajo o ese ídolo es su familia, pero podemos dejar de tener idolatría para esas cosas, porque la idolatría era lo que Dios quitaba de su pueblo. El ídolo lo volvían a hacer en otro lugar y ahí iba el pueblo de nuevo. Lo que Dios quería despojar era la idolatría del corazón de las personas. Y hoy podemos decir, pero es que, hermanos, eso en el pasado, ahorita no hay imágenes. No, la idolatría que hay en nuestro corazón por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestras cosas que se resumen en vanidad, en afán, en soberbia, en cosas, hermanos, que a veces le damos la mayor prioridad que las cosas de Dios. El verme bien, el estar bien, el hacer bien. Y entonces, ¿saben qué estamos produciendo en nosotros? Que estamos buscando apoyarnos de las cosas materiales, terrenales, las cosas que perecen y no las cosas eternas que son las del Señor. ¿Qué es lo que ha aflojado, verdad, ese sentir para seguir en el Espíritu? Mi comportamiento, si ha sido mi comportamiento, yo les pido perdón. El comportamiento de Jeremías, el comportamiento de la hermana Esther, las palabras de mi hermano Jorge, las faltas de mi esposa, los errores del hermano Abraham, la falta de la hermana Liliana, lo que el hermano Zacarías hizo. ¿Qué fue lo que nos ha a nosotros afectado para dejar de vivir en el Espíritu? Nuestros propios errores. ¿Saben por qué? Porque ahora nos apoyamos en el hombre. Pero Dios necesita que nos apoyemos en Él y dice, hey, yo aquí estoy. Yo no te he mandado a mirar los errores del hermano Jacob, porque él es también un hombre, pero lo tengo que levantar, porque Jeremías también es un hombre, pero yo estoy tratando con él, porque Mateo también es mi hijo y lo voy a levantar. ¿Qué es lo que ha enfriado tu vida para vivir una vida carnal y decir, bueno, yo lo puedo hacer? ¿Dónde estaba entonces el amor cuando tú hiciste la promesa? Las promesas no pueden ser cuando todos danzamos en un culto y creemos y lloramos. Las promesas tienen que ser, hermanos, aún en medio del problema, en la enfermedad, cuando tengamos un diagnóstico de muerte, cuando mi familia esté en la cárcel, cuando esté sin trabajo, en la escasez, en la abundancia, porque yo lo prometí al Dios de los cielos que le iba a amar y que le iba a servir. No le dije, pero si Jeremías, Jacob, Pablo, Pedro, Juan te fallan, yo ya no te voy a servir. Eso no le dije al Señor, yo le dije, te voy a servir toda la vida, Señor, hasta que mi corazón deje de latir, hasta que mis pulmones ya no respiren. ¿Por qué? Porque yo creí en ti y te buscaré mientras pueda hallarte. Hermano, ¿por qué ha dejado de buscar a Dios? Estamos buscando un trabajo, prioridad, tener una buena casa, un buen negocio. Y sí, es válido, pero hemos dejado de buscar la principal fuente de bendición que se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso estamos en tiempos a veces de escasez y no podemos tener tranquilidad, y me molesta lo que hace la hermana, y me molesta lo que deja de hacer la hermana, y me molesta lo que... ¿Saben por qué? Porque nuestra mente está atenta apoyándose en el hombre. La Biblia dice que si un ciego y otro ciego, los dos se van a ir. ¿A dónde? Al hoyo, dice. Jeremías dice, bendito el hombre que pone su confianza en Dios, pero maldito el que pone su confianza en el hombre. Jesús fue claro con Asa y le dijo, búscame a mí, Asa. No va a haber ejército, no va a haber espada, no va a haber escudo, no va a haber hombre, ¿verdad?, que pueda ayudarte más que Dios. Ni el predicador, ni el pilar, ni el vaso, ni el odre, ni la persona que está al frente podrá buscarte o ayudarte, más que Dios. Pero búscalo, búscalo. Yo cuando tengo necesidad de un café y estoy en un lugar que no conozco, pongo cafetería. ¿Y saben qué hace Google Maps? Me pone todas las cafeterías que están alrededor. A 6 kilómetros, dobla a la derecha y la otra.
¿Y qué creen que hago? Voy a la más cercana, dispongo de mi café americano bien caliente y sacio mi necesidad y me siento bien. Si pudiera haber un Google Maps para la enfermedad, para la apatía, para la tristeza, para un corazón herido, va a haber algo muy cercano y se llama Jesús, pero muy pocas veces queremos ir hacia Él, hermano. El Señor le dijo una vez a las mujeres que iban: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, Rodrigo? ¿Por qué lloras, Jeremías? ¿Por qué lloras, Norma Leticia, Sara? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque quieren hacer ustedes mi trabajo. Porque quieren ustedes resolver los problemas que yo solamente puedo resolver. El Señor le decía a Abraham y a Sara: ¿acaso hay una cosa difícil para mí? Yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios que derrotó al gigante que nadie quería enfrentar, el que derribó los muros grandes que nadie podía tumbar, el que paró el sol para que ustedes llegaran, el que abrió el mar rojo para que ustedes pasaran. Yo soy el Dios de Elías, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac. Dice la Biblia: yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. En mí no hay sombra de variación, en mí no hay variedad. Yo soy el mismo, yo soy el que soy, dijo el Señor, y todo es mío, todo es de Él, por Él y para Él, dice la Escritura. ¿Dónde está, hermanos, el que nosotros le busquemos? Tenemos un corazón dolido porque hoy no está Felipe, a lo mejor no está David, a lo mejor no está un vaso, a lo mejor mis primos han vuelto al mundo, no está el que era llamado Isaac, porque mis primos se fueron, porque no está Elí. Y si yo pudiera poner el nombre de cada uno de sus familiares, lloraríamos todos hoy aquí, clamándole a Dios para que lo haga. Pero estamos buscando traerlos. ¿Qué manera estamos haciendo para que ellos vuelvan? Para que mi familia conozca a Cristo. Si ahora ni siquiera la gente de afuera sabe que yo le sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque he dejado de buscarle. La gente de afuera a lo mejor ahora ve un buen coche y tiene un buen trabajo. Porque hemos buscado cosas terrenales. Y eso lo tenemos también gracias a Dios. Pero si Dios quisiera hoy frenar a todo eso, si Dios quisiera hoy parar a esa bendición, ¿quién nos fascinó para vivir ahora en la carne? Cuando podemos vivir en el Espíritu, clamar, gozar, cuando podemos nosotros amar, perdonar, llenarnos. La Biblia es clara, hermanos. Dios necesitaba reyes que instruyeran a su pueblo o a sus hijos a buscarlo. Josías vino a restaurar las reformas y le decían: busquen a Dios. No hay otra cosa, Jorge, no hay otra cosa. Dios es la solución. Lo primero que le dice a una persona inconversa, le dice: busca de Dios. La pregunta que podría hacer la persona inconversa: ¿tú lo estás buscando? Porque es fácil decirle a la gente: busquen de Dios, hermanos. Pero la pregunta que Dios nos hace: ¿y tú me estás buscando a mí? Tú me buscas aún en la escasez, en la necesidad, cuando hay un problema, cuando no entiendes nada, me buscas a mí. O optas por irte de una iglesia, o optas por enfriarte y dejar de orar, o optas por estar apático en un culto y querer irte y no sentirte a gusto. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Si Dios nos preguntara: ¿me estás buscando? ¿Realmente me estás buscando? Me vas a encontrar, dice, cuando me busques con todo tu corazón. Cuando le digas: Señor, yo no soy nada, no soy quien ni para juzgar, no soy quien porque apartado de ti, nada puedo hacer. Asa dijo: pues ¿saben qué? Yo puedo derrotar, si derroté a un ejército de 1 millón, yo le puedo pagar a Ben-Hadad para que quite a mi enemigo. Lo que no sabía es que se había despojado de los tesoros del Señor. La Biblia dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese tesoro que nosotros tenemos es este corazón. ¿Y saben qué? A veces se lo damos también al enemigo y hacemos un trato con él, porque en este corazón guardamos la amargura, el rencor, los rechazos, lo que dijeron. Y le digo: el lugar donde tendría que vivir Dios, el lugar que yo tengo que disponer para el tesoro de Dios, para guardar el amor, la paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la perseverancia. ¿Saben qué guardo en él? El rencor, la apatía, el rechazo, el señalar en lo que me hicieron. Ahí, es ahí donde volvemos a la historia de Asa en nuestras vidas, donde para nosotros despejar mejor de algún enemigo o alguna situación, preferimos guardarla aquí, callarla, y ensuciamos el templo, el lugar donde Dios tiene que morar, en donde nosotros tenemos, hermanos,
que brotar. Dice que los malos pensamientos, los hurtos, las guerras, todo eso, ¿de dónde sale? Del corazón. Porque no hace daño lo que entra, sino lo que sale. Porque de la abundancia del corazón Habla la boca. habla la boca. Cuando usted se pelea con todos los hermanos es porque tiene amargura en su corazón. Cuando usted señala a todas las personas y las juzga es porque lo que hay en su corazón. Pero cuando usted perdona a todos y dice, hermano, busca a Dios, ánimo, eso es lo que hay en tu corazón. Cuando dice, levántate, y eso es lo que hay en tu corazón, un Dios que tiene misericordia, que dice, cuando tú me buscas, me vas a encontrar. Porque el que a mí viene, Yo no le echo fuera. yo no le echo fuera. Él no nos rechaza, hermano, pero es tiempo de buscar nosotros seguir caminando en el camino espiritual de Dios. Vamos a ver en conclusión cómo terminó la vida de Asa. Y ahí dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, más adelante dice esto. Versículo 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, ¿qué le pasó a Asa, hermanos? Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No estoy diciendo que no vayan al doctor. La Biblia dice que a pesar de todo lo que vio Asa, a pesar que Dios lo mandó a exhortar, a pesar de que Dios lo quiso corregir, dice que él dejó de buscar a Dios. Él volvió a confiar en el hombre. Él volvió a confiar que los médicos lo iban a sanar. Y aquel hombre que le había prometido a Dios buscarlo, aquel hombre que prometió a todo un pueblo y nación decirle, hagan juramento hoy, hagan juramento porque buscaremos a Dios no importa lo que pase, dice que en la guerra y en la enfermedad se apoyó en el hombre. Muchas veces, quizá no a la manera que lo hizo Asa, nosotros estamos viviendo esto. Porque el único que puede sanar su corazón es Dios. Y si Asa hubiera estado sano de su corazón, hubiera corrido con unos pies enfermos a los pies de Cristo. Pero a veces no es la enfermedad física la que tenemos y nos impide buscar a Dios, sino es nuestra enfermedad espiritual que no nos deja buscar a Dios. A veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, el por qué lo voy a hacer yo, el reconocer nuestros errores. Para Asa era fácil reconocer su error y decirle, Señor, me equivoqué. Malamente lo hice. Di tus tesoros, heme aquí. Dios le puso una enfermedad a los 39 años de su reinado. A los 36 se le falló, 3 años estuvo enfermo, tuvo la oportunidad de buscar a Dios, pero dice que recurrió mejor buscar al médico, pero la Biblia dice que él murió. Hicieron un gran luto por él, una gran llama, un horno, dice la Escritura, para darle, ¿verdad?, el recibimiento a los hombres de ser un buen rey, pero delante de los ojos de Dios, hermanos, en esa etapa de su vida no fue tan agradable. A veces nosotros, por querer agradar a las personas, estamos desagradando al Señor, y es ahí donde nosotros dejamos de entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si decimos que la palabra es buscar, es hacer algo hasta hallar o encontrar, o hacer todo lo posible para conseguir algo, creo que no estamos buscando a Dios, porque estamos dejando de hacer cosas para encontrarlo, y estamos dejando de hacer todo lo posible para conseguir a Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Y a veces nosotros estamos dejando de hacer eso. ¿Por qué? Por ver al hombre. Si fuera por el hombre, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí, como muchos de nuestros hermanos se han ido. Pero si nuestra mirada está fija en la meta y el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, todo va a ser diferente, hermano. Jesús lo dijo, lo reitera y lo puso en la vida de Asa. Hoy es tiempo de que nosotros le busquemos al Señor. Busquemos aquello, hermanos, ¿verdad?, que no perece. Busquemos aquello que realmente necesitamos. Marta y María fueron unas hermanas de Lázaro, las cuales cuando vino Jesús a su casa, ¿verdad?, el Señor Jesús a su casa, dice que una, ¿qué se puso a hacer? Hacer los quehaceres, y la otra decidió Los pies. sentarse a los pies a oír al Señor. Y Marta
que también había recibido al Señor en su casa, le dice: Señor, ¿estás viendo a María que no me ayuda? Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Una sola cosa es necesaria y María escogió la mejor parte. Y era estar a los pies del Señor. No importaba el trabajo, no importaba esto. Lo importante es estar ahí, buscar al Señor. Hoy, hermanos, quiero que usted y yo hagamos memoria de eso. Y quisiera que volviera usted al primer amor cuando conoció a Dios. Llegue a esa etapa de su vida. Olvide de los errores que ha pasado. Olvídese de los desaciertos que ha tenido en el transcurso del caminar. Dígale al Señor como aquella vez, como el hermano Abraham lloró en una iglesia en Puente Jula llorando, con mi prima amarrada en una silla, yo gritando en el frío, y lloró, le dijo: Señor, si tú me ayudas, yo te voy a servir. Volvamos a ese momento, ese punto que tuvo usted en su vida, ese punto de quiebre, donde no buscó hablarle a nadie más. No le habló ni a su papá, ni a su mamá, ni a su amigo más fiel, donde usted quizá en la oscuridad de su cuarto derramó su corazón con lágrimas en los ojos, le dijo: Señor, no puedo, te necesito. Y fue ahí donde alguien tocó a su corazón, a la puerta, y entonces entró y le dejó estar con él y lo trajo a esta iglesia. Y a lo mejor ha pasado procesos de dificultad, a lo mejor ha puesto la mirada en los errores de los hermanos, a lo mejor se ha caído, pero Dios no quiere que se aparte de ese momento de intimidad que usted tuvo, porque la Biblia dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Hambre o necesidad? Porque nada puede apartarnos de su amor, dice: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Esa primera vez, cuando usted derramó su corazón y Dios dispuso a entrar, es el mismo Dios que hoy quiere volver a entrar en su corazón, para que usted vuelva a tener ese temor, no por agradar al hombre. Yo no diría nada si veo a una hermana sin velo orando o la viera con velo. A lo mejor para mí no es importante, pero no es la acción, es lo que tú sientes por esa persona que amas. Cuando tú amas a alguien, buscas agradarle y buscas no lastimarlo. Y muchas veces nosotros ni buscamos agradar a Dios y día a día le lastimamos. Pero si yo le preguntara cuántos amamos a Dios, yo creo que la mayoría levantaría su mano, porque hemos nosotros ignorado el significado de amar. La Biblia dice que es amar, es dar la vida por sus amigos. No hay mayor amor a este, dice el Señor, que dar la vida por sus amigos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra vida de hoy por amor de las personas de afuera y por los que hoy no están y por nosotros mismos? Si no podemos despojarnos de 2 horas del trabajo para venir a orar, si no podemos despojarnos de una casa para venir al culto, si no podemos despojarnos a veces de cosas superficiales para venir a hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque hemos dejado de buscarlo. Si sigue buscando el apoyo en el hombre, nuestro final o la conclusión de nuestra vida no va a ser la que nosotros estamos esperando. Vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle al Señor que en medio del éxito no lleguemos al fracaso, sino que podamos mantenernos, ¿verdad?, en sus brazos, hermanos. Señor, hoy en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque, Padre, queremos volver a la fe que en un principio teníamos. Muchos de nosotros nos hemos enfriado. Muchos de nosotros no hemos vuelto a pelear como lo hicimos en un principio. Padre, el afán, la vida cristiana, los problemas, a veces el testimonio de personas hace que yo olvide las promesas que te hice. A veces la tribulación o el señalamiento de alguien me hace olvidar lo que expresé con mi boca cuando estaba solo.
cuando me sentía vacío, cuando decidí decirte te voy a servir toda la vida, cuando mis padres estaban quizá enfermos, cuando mi familiar moría, cuando mis hijos no entendían lo que pasaba con ellos. Cuando hacemos esas promesas, muchas veces tendemos a olvidarlas, Señor. Pero hoy queremos recordar ese día, cuando tú llegaste a mi vida. Cuando hacía todas las cosas no por temerle al hombre, a un pastor estricto, a un hombre que a lo mejor me juzgaría, cuando realmente sentía que te amaba. Porque si comparo mi vida de hoy con la del pasado, me he dado cuenta que he dejado de darte lo que te mereces, Señor. Porque me he extraviado, porque he tropezado, porque inclusive, Señor, me he conformado. Pero hoy no es demasiado tarde para volver a ti. Hoy no es demasiado tarde para buscarte. Y hoy queremos buscarte, no de labios, sino con un corazón. Tu palabra lo dice: me encontraréis cuando me buscaréis con todo nuestro corazón. Y hoy muchos de los que estamos aquí queremos buscarte así, Padre, olvidando los problemas que tenemos, olvidando las cargas que traemos, Señor. Pongo en mi vida a mis hijos, Señor, mi esposa, mi trabajo, todo lo que tengo, porque todo es tuyo, Padre. Señor, mis hermanos que hoy no están, en tus manos los pongo, Señor. Pero hoy quiero buscar la llenura de ti, de tu presencia. Queremos ser una iglesia en la cual se sienta tu presencia y se derrame, Señor, la sanidad y el amor. Ya no quiero ver al hombre, porque, Padre, por causa de ello me he enfriado. Otras tantas, por esa causa, Señor, he dudado. Muchas otras veces, por causa de ello, Padre, me he apartado un poco de tu presencia, porque estoy buscando de una manera mala, Señor. Hoy quiero hallarte a ti. Hoy quiero hallar, Señor, eso que tú tienes para darnos, una fuente inagotable de vida, de amor, de misericordia y de perdón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos estoy, Señor, en tus manos está este pueblo, Padre. Y hoy, Padre, esa sanidad, Señor, esa sanidad quiero buscarla. Señor, esa sanidad de mi corazón. Muchas veces, Señor, la salud, Señor, es una posesión invaluable que, Señor, la mayoría de nosotros descuidamos, Señor. A menudo no apreciamos la salud en nuestro cuerpo, nuestra vida, Señor, hasta que la perdemos. Y entonces queremos hacer todo para recuperarla, Señor. Muchos de nosotros hemos enfermado espiritualmente. Y ahora, Señor, hemos querido hacer de todo para recuperar esa sanidad en nuestro corazón. A veces las palabras no alcanzan. El venir a un servicio quizá no me llena. Pero hoy, Señor, hoy clamamos a la fuente de la solución eterna, Señor. Hoy queremos ser sanos en tu nombre, porque tú eres Jehová Rafa. Tú eres el Señor, mi sanador, el sanador de todos tus hijos, de tu hijo Mateo, de tu hija Esther, de Ana, de aquel Padre que has llamado Felipe, Isaac, Jeremías, David. Señor, de aquellos que hoy no están, de mis hermanos, de mis primos, de aquellos lejanos, de cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, aquellos que claman, los hijos de tu hijo Jorge, Señor. Padre, los familiares de Abraham, los familiares de aquellos que yo no conozco. Menciono, Señor, lo que viene a mi corazón, aquellas personas que yo, Señor, he convivido, pero hay muchas personas que por primera vez vienen hoy. Hay otros que son nuevos. Y aunque no les conozco yo, tú sabes bien, Señor, de lo que tienen necesidad. Tú sabes bien por las personas que piden y claman, Señor. Y hoy te pido que tu oído esté atento a este clamor y que esta palabra haya sido puesta en nuestro corazón, Señor, no para olvidarla, sino para ponerla por obra, Señor. En tus manos estamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos. Pues la Biblia dice en Romanos 15:4 que todas estas cosas acontecieron y fueron escritas o quedaron escritas en la Biblia para de ellas poder aprender nosotros el día de hoy. Y así como Asa pudo empezar bien, en el momento de su vida algo hizo, ¿verdad?, que se extraviara de buscar a Dios.
Y si en esta etapa de su vida usted y yo hemos dejado de buscarle, hoy puede ser el día, dice la Escritura, para volver, hermanos, ¿verdad? Nosotros a su camino. Creo que es Proverbios, voy a leerla. Proverbios 3. No recuerdo si Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros entendamos para qué estamos aquí. A veces, aunque las cosas se dificultan, dice la Escritura en el Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconozcamos a Dios, y si hoy, ¿verdad?, en el camino en el que andamos, ya sea de apatía, de confusión, en el camino de muerte, porque somos pecadores muchos de nosotros, reconocemos a Dios, dice que Él se va a encargar de enderezar nuestras veredas. Así que hoy no es demasiado tarde ni para usted, ni para mí, ni para el que hoy no está. No importa la dificultad que presente, no importa si su hijo para usted sea el más malo, si su pareja sea la persona más mala, no, para Dios no hay imposible. Para nosotros hay límites como hombres, ¿verdad? Pero para el Señor dice que Él hace lo que no es como si fuera. Así que hoy póngale todas sus cargas, como decía nuestro hermano, en su agradecimiento a Dios. Y así como Asa, hoy nosotros hagamos un análisis y conciencia de las cosas buenas que estamos teniendo para Dios, pero de las cosas malas o de las cosas buenas que hemos dejado de hacer para nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Zacarías para que continúe con el servicio de hoy. Y pues, sin más que decir, que el Señor les dé una semana de bendiciones, hermanos. Amén.